Buenas tardes a todas, bienvenidos a Manual para Padres de Hijos a Padres. El día de hoy nos encontramos con Daniela Maracara, la cual, nos va a contar su historia con su papá. Dime, Daniela, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, ¿y tú, Victoria? Excelente, ¿estás preparada? ¿Sí? Chévere, todo chévere. Ok, entonces, voy a iniciar con un par de preguntitas, ¿verdad? Referente a, lo que fue crecer con tu papá, la separación, todo. ¿Correcto? Perfecto. Ok, entonces dime, ¿cómo recuerdas tu infancia con tu papá antes de la separación? Antes de la separación, realmente, obviamente todo era muy distinto. Uno de niño tenía una percepción muy grande hacia su figura paterna, hacia su figura materna, evidentemente. Pero genuinamente yo lo sentía muy bien, sentía que había amor, había paz. Había como una reciprocidad, si no me equivoco, si Sí. se dice así, de cualquier eventualidad realmente. ¿Tú dirías que él fue el papá perfecto con el que tú creciste, o sea, durante tu niñez? No realmente, porque cuando mis papás se separaron también estaba muy pequeña. Y bueno, o sea, no digamos que es una persona perfecta porque nadie es perfecto, todos tenemos nuestros errores, pero tenía tanto sus fallas, pero igualmente trataba de mejorarlas. Claro. ¿Qué sentiste cuando él se alejó? Me sentí sola, porque yo verdaderamente era como más apegada a mi papá, antes que mi mamá, era mucho más apegada que mi papá. Y al momento de que él se va, o al momento de que ya no lo veo constantemente, me sentí muy sola. Algo que me tocó acostumbrarme, porque realmente a medida de las circunstancias uno se tiene que acostumbrar a ese tipo de cosas. Claro. ¿Y tú eras muy apegada a él? Actualmente no, No, pero de chiquita. sí. ¿Y cómo hiciste para dejar de sentirte sola? Bueno, busqué enfocarme en otras cosas, busqué de cierta manera llenarme tanto en libros, porque realmente buscaba mucho leer, o dibujar, y así sucesivamente. Buscaba distraerme. Claro. ¿Cómo fue enterarte que tu papá tenía otra hija? Mi papá tiene dos hijos Ok. menores, son niños de aproximadamente de 6 años y otro de 3. Y al momento de que yo me enteré, sí fue como, de cierta manera, como choqueante, ¿no? ¿Por qué? Porque se suponía que yo, no tanto yo, porque somos dos, o sea, dentro del matrimonio de tanto mi mamá y mi papá, somos dos, yo soy la mayor. Fue como choqueante porque se suponía que íbamos a ser dos nada más. De repente pasaron a ser 4. Ujú. ¿Cómo abordaron tus papás el tema de contarles a ti y a tu hermano o hermana? Realmente mi papá me contó fue directamente a mí. Y recuerdo que de cierta manera fue como muy egoísta de su parte, porque ya él estaba empezando con su nueva pareja y un día me fue a visitar. Me recuerdo cuando me contó. Iba a ser que sí, un día antes de mi cumpleaños. Wow. Sí, y me dijo, te tengo una sorpresa. Vas a ser hermana nuevamente. Y yo, ok. Realmente fue algo como impactante. Y no te voy a mentir, sí me sentí muy triste. ¿Y la relación en sí con tu mamá durante la separación cómo era? Eso es un poco más complicado que la relación con mi papá. Ok. Mi relación con mi mamá es regular, ni bien ni mal. Mucho más complicado que con el tema de que tu papá, después de la separación se alejó. Ujú. Y hasta cierto punto, ¿qué rol ha tenido tu mamá y tus hermanos? Mejor dicho, tu hermana por parte de tu mamá, ¿verdad?
en tu vida ya después de la separación? ¿Han sido tu apoyo? ¿Qué papel han tenido? Bueno, realmente mi mamá ha sido, por decirlo así, la de todo. Bueno, mi mamá realmente ha sido la de todo, ¿ok? Ha implementado tanto el rol como madre como de padre. Y bueno, mi hermana realmente es menor, no tiene un grado de madurez que pueda decirte de que ha fundamentado un rol. Más bien yo he sido como su figura porque es la que ha estado acompañándola. Claro. Y a medida de que mi papá se alejó, obviamente a mi mamá le tocó trabajar y yo me tenía que quedar con mi hermana. Bueno, realmente, aparte de que me tenía que quedar con mi hermana, tenía que estar al tanto de ella, estábamos muy niñas. Entonces dejé de ser, de cierta manera, una niña para cuidar a otra niña. Pasaste de ser hermana a mamá. Ujú. Es complicado. Porque, claro, como le dices a tu mamá, deja de trabajar y enfócate en nuestra parte emocional, cuando tampoco estaba el otro apoyo, que en este caso era tu papá, que tampoco estaba, mejor dicho, estaba ausente también emocionalmente. Exacto. Y después de la separación, ¿cada cuánto tiempo veías a tu papá? Muy poco, la verdad. Muy poco lo veía. Sus visitas eran muy intermitentes realmente. Que sí, una vez al mes. Y teniendo suerte. Y teniendo suerte. Wow, imagínate. Y por lo menos en cuanto a figura paterna, ¿verdad? Porque bueno, sabemos que tu papá no era más lo que no estaba que lo que estaba, pero ¿qué figura paterna tuviste así de que tú digas de que, bueno, él es mi rol paterno? Mi rol paterno es el propio papá de mi papá. ¿Ok? Mi abuelo. Él, a pesar de todo, de que su hijo haya tomado ciertas decisiones que no fueron de cierta manera la correcta, no tuvo esa responsabilidad. Bueno, mi figura paterna como tal es mi abuelo. Ok. ¿Y por qué fue tan importante el punto de adaptarlo a ser tu rol paterno? Realmente no fue difícil porque mi abuelo siempre estuvo muy al tanto del bienestar tanto de mi hermana como el mío. Y bueno, es una persona que siempre estuvo. Cuando su hijo no estaba, él siempre estuvo. Indiferentemente de sea los problemas. El mismo dirías que él mismo se autoasignó el papel. Ujú. ¿Y cómo te llevas con él? Me llevaba muy bien. Ok. Mi abuelo falleció en el 2021 por el COVID. ¿Cómo te afectó su pérdida? Muy mal. ¿Y cómo hiciste para sobrellevar eso? Porque, o sea, de por sí, imagínate, fue como que perder a tu papá 2 veces, ¿no? De cierta manera. Bueno, eso fue poco a poco realmente. Recuerdo que después de eso fui otra vez al psicólogo, que de cierta manera me ayudó a sobrellevarlo. ¿Qué aprendiste de la ausencia de tu papá a través del amor de tu abuelo? Y tengo entendido que tienes una tía, ¿verdad? Entonces, dime, ¿qué aprendiste de esa ausencia? Pues, o sea, ¿qué te dejó así como que lección, como que, mejor dicho, ¿qué no quisieras repetir a la hora de un futuro? Realmente no quisiera repetir ningún patrón, tanto materno como paterno, ¿ok? Uno nunca va a terminar de conocer las personas. O sea, las personas van cambiando constantemente y no me gustaría volver a repetir o encontrarme una persona, una pareja, una futura pareja en este caso, que tenga ciertos patrones de conducta que tenía mi papá. ¿Dirías que hasta cierto punto te da miedo este tema del matrimonio en un futuro? No, realmente no. Pero sí me da miedo de que al momento que yo quiera forjar una familia, sucedan ciertas cosas. Pero al matrimonio o al compromiso, realmente no. Es cuestión de conocer tanto a la pareja, pero como te digo, o sea, las personas van cambiando constantemente. Sí, y hay veces que tampoco uno termina nunca de conocer a la otra persona. Exactamente. Se revelan cosas y después. Pregunto también es por el hecho de que muchas veces sucede que, bueno, como son por este tipo de casos, que la hija o el hijo termina desarrollando cierto miedo, no al compromiso en sí, sino al matrimonio en el sentido de que, ajá,
¿Y si pasa lo que yo pasé? O sea, lo que mejor dicho, lo que pasó mi mamá con mi papá o mi papá con mi mamá. Y si luego me toca a mí solo con el hijo porque la otra persona se desaparece o se va. Y hasta cierto punto le suelen agarrar. Capaz no miedo, pero sí como que Rencor. rencor, idea. Pero tú dirías que en tu caso no así tal cual, pues. No. Si tu papá escuchara este podcast, ¿qué le dirías? Si mi papá escuchara este podcast, lo que siempre le he comentado, siempre tiene que mejorar tanto para él como para sus hijos y como para todo. Una persona inestable, una persona que no tiene como un sentido de responsabilidad. Debería mejorar eso. Debería de mejorar también su conducta, su carácter. ¿Qué significa para ti ser hija de alguien que no siempre estuvo? ¿En qué sentido? Mejor dicho, no que no siempre estuvo, sino que casi nunca estuvo. Es como que sí soy una hija, no soy una hija. Realmente no puedo hallarle como un tipo de significado porque no lo encuentro. Sé que estoy consciente de que soy su hija, pero es la misma ausencia o la misma intermitencia que se ha llevado o ha transcurrido en nuestra relación que no siento que sea así de esa manera. Como que soy tu hija, pero no me siento tu hija. Algo así, me siento más como tu amiga, algo así. En vez de tu hija, me siento más como tu amiga. ¿Tú sí lo ves como papá o...? Sí lo veo como papá, pero no con el mismo respeto. Claro, porque bueno, con la ida eso se perdió, ¿no? Y dime, ¿qué consejo le darías a otros hijos que están viviendo o han pasado por algo parecido? No se estanquen. No se estanquen. Los problemas tanto de tus padres son problemas de tus padres. Realmente no deberías enfocarte tanto en lo negativo, sino entender o saber cómo sobrellevarlo. Buscar maneras, buscar ayuda. No es algo que sea sencillo, pero no es imposible. Pero bueno, esa fue la última pregunta, ¿verdad? Ha sido de pana un placer que estés aquí con nosotros acompañándonos. ¿Te sientes bien? Sí, ¿Cómoda? chévere. ¿Qué te pareció todo? Muy bien, la verdad. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniela. Eso fue todo en este primer episodio de Manual para Padres, de hijos a papás. Adiós.